Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Hola Leopoldo, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, vamos a esperar unos minutitos que se unan los chicos. Hola Andrea, buenas tardes. ¿Cómo están? Mientras tanto voy a ir subiendo el material que tenemos para hoy día. Hoy día vamos a trabajar con Full Livius. Espero estén familiarizados y tengan ahí el software instalado. Ok, yo creería que no debería haber ningún problema. Vamos a hacer un poquito de escenarios macro y proyecciones. Hoy día va a estar súper interesante y aplicada la clase. Entonces, mientras se van uniendo sus compañeros, voy a ir compartiendo. Sí, sí, cuéntame, Rancés, ¿cómo estás? Hola Renato, buenas tardes. Una pregunta. Sí, El profesor William Sánchez había subido unos documentos sobre un caso, un paper de la enfermedad holandesa en Colombia. Era una tesis de pregrado, ¿no? de la Universidad de los Andes. Y allí el joven utilizó un modelo de cointegración, ¿no? De ujú, vector de corrección de errores. ok, Pero mi pregunta es, en los gráficos, él había utilizado funciones impulso-respuesta. Y recuerdo claro. que William, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, 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 yo recuerdo que William había dicho que estas no se solían utilizar cuando se hace un análisis de cointegración, sino cuando es de vectores autorregresivos, como que son dos cosas distintas, utilizar VAR y cointegración, y a cada uno le corresponde diferentes, no sé, a submetodologías o procedimientos apartes, ¿no? Y entendí ok, que las funciones impulso-respuestas correspondían al VAR, mientras que para cointegración había Johansen, el Becken y eso. Entonces mi duda ok, era, ¿por qué utilizar funciones impulso-respuesta para cointegración cuando no correspondía? ujú. Ok, en cointegración sí se puede utilizar funciones impulso-respuesta. O sea, el hecho de que sean funciones, o digamos, la metodología VAR es más para analizar relaciones de corto plazo, ¿no es cierto? Y la cointegración es cuando hay, pues, alguna relación tipo de largo plazo entre las variables, ¿no? Cuando una variable es integrada de orden uno, usualmente la metodología que corresponde, ¿no? Por nuestro curso de econometría es la cointegración, ¿no? Porque hay alguna relación, digamos, no de corto, no estacionaria, sino de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se pueden hacer impulso-respuesta, tanto con una metodología como con la otra, pero lo que sí hay que tener cuidado es que las interpretaciones son distintas, porque en una las relaciones son de muy corto plazo y en las otras las relaciones tienen un carácter distinto, una naturaleza distinta, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, ahorita estoy buscando eh, un paper bien interesante, ¿no? No sé si lo puedo compartir acá para que lo veas, Ramsés, mientras sus amigos sus compañeros van ingresando, ¿ya? Este es un paper que fue hecho por Gabriel Rodríguez y Perina Villanueva, ¿no? Se llama Driving Economic Fluctuations in Peru, the Role of the Terms of Trade, ¿no? El rol de los términos de intercambio en las fluctuaciones de Perú, básicamente, ¿no? Entonces, ¿no? Si vemos aquí el resumen, que está en inglés y en español, ¿no? Podemos ver, este trabajo tiene 4 objetivos. En primer lugar, verificar la existencia de relaciones de largo plazo, ¿no? Entre el grupo de variables analizadas, PBI, consumo, inversión, inversión pública y términos de intercambio, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, si chequeamos este documento, ¿no? Si le damos una revisión, este, bastante rápida, en este grupo, por ejemplo, tenemos los test de cointegración, la descomposición de varianza, la descomposición histórica, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí no tenemos análisis de impulso-respuesta, ¿no es cierto? No tenemos análisis de impulso-respuesta. Entonces, eso va un poco acorde a lo que menciona William, ¿no? Habría que chequearlo, Ramsés, ¿no?
Pero hasta donde yo tengo entendido, en el tema de cointegración, sí se pueden hacer impulsos de respuesta, pero la interpretación de los resultados cambia un poco, ¿ok? Cambia un poco. Estamos 27. Ramsés, dime, ¿sigues con la mano Sí, alzada? sí, en ese documento que nos acabas de mostrar, mencionaste que también señalan la descomposición histórica. Y nuevamente, esto fue algo que William dijo que se hacía más que nada para proyecciones de vectores autorregresivos, ¿no? Y no de cointegración. Entonces, como que me he quedado quizá porfiado en el hecho de que debe, o sea, las FIR, la descomposición histórica, ¿no? Y la descomposición de Koleji quizás son cosas solamente del VAR, mientras que cointegración es Johansen, descomposición de varianza y algo más, ¿no? Que no recuerdo ahorita qué fue. ¿Mm? Sí, o sea, en general, digamos, estas transformaciones, porque al final las impulso-respuesta, las descomposiciones de varianza del error de predicción, las descomposiciones históricas, son unas transformaciones que pueden ser lineales o no lineales de los resultados de la estimación de un modelo. Y este modelo puede ser un modelo uniecuacional, ¿no? Univariado, o puede ser un modelo multivariado. Y en los modelos multivariados tenemos modelos de vectores autorregresivos o de vectores con corrección al error, ¿no es cierto? Entonces, de que se puede, se puede. El tema es, digamos, en qué caso estés, ¿no? Qué cosa estés evaluando, cuál es la pregunta de investigación que tengas, ¿no? Y un poco tener cuidado con la interpretación de los coeficientes, de los errores estándar, de las bandas de confianza y de las funciones impulso-respuesta. ¿Qué es lo que tú quieres evaluar, ¿no es cierto? En el corto o en el largo plazo, ¿no? Eh, entonces no sé si queda un poco más claro ahí con eso. De todas maneras, si tienes alguna de estas dudas de las clases que hayas llevado con el profesor William, házmela saber. De repente tienes alguna otra información en particular que sea de interés y que nos pueda, digamos, esclarecer un poco más la pregunta. Eh, sí, dime, Rancés, cuéntame. Sí, ya una última pregunta sobre ese tema para que continúes con la clase A. O sea, tenía entendido que las FIR no se utilizaban en cointegración ya que se analizaban las variables en nivel y como tenían raíz unitaria, entonces las FIR iban a diverger, ¿no? No iban a volver hasta a cero, como que sube y vuelve a bajar, ¿no? Por Por eso te eso se digo, usaban más en el modelo VAR. Ajá, esa era mi interpretación. claro, en el modelo VAR, como es de corto plazo, los choques se apagan, ¿no es cierto? Pueden tener una mayor o menor persistencia, pero en las FIR de repente tú vas a tener una silueta distinta donde tú tengas un choque permanente, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero de repente la magnitud sí te interesa. Entonces, depende un poco de lo que quieras ver, de lo que quieras cuantificar, ¿no? Usualmente, lo normal es que en los modelos de cointegración no se presenten los impulsos respuesta, se presenten más las descomposiciones de varianza, porque en las descomposiciones de varianza nosotros queremos ver en el largo plazo, finalmente, cuál es la fuente principal de incertidumbre respecto a cierta variable. Por ejemplo, en el PBI, en Perú, tenemos que en las descomposiciones de varianza los choques externos representan una porción significativa y probablemente la mayor parte de la descomposición de varianza, del error de predicción del crecimiento del PIB peruano, venga por parte de los choques externos. Entonces, por ahí va la cointegración, ¿no? Pero más allá de eso, de que se puede, se puede. La interpretación es la que cambia, la interpretación de choques digamos, transitorios o permanentes, la magnitud, la cuantificación de elasticidades, etcétera, ¿no? A eso es lo que voy. No sé si queda un poquito ahí más claro. Sí, gracias. Acá. Eh, ok, entonces, bueno, estamos 31, todavía no se unen los más o menos 45, 50 que somos. Eh, voy a compartirles pantalla. Ok, estamos en el programa de especialización de cronometría aplicada, junio, acá. Vamos a irnos a la sesión número
5, que es la de hoy. No. Modelo de vectores autorregresivos 1, barbar X. Ok. Y vamos a subir el material que tenemos preparado para el día de hoy. Ok. Un minuto. Entonces vamos a subir aquí eh, los códigos que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a poner acá codes, par 1. Acá. Ok, ya tienen los códigos que vamos a utilizar el día de hoy y voy a subir también las slides. Ok, las slides que corresponden al día de hoy, 10 de julio. Oh, no sé por qué no puedo compartir pantalla, me han quitado el host. Eh, a ver, un minuto. No puedo compartir pantalla. Ah, ok. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, profesor? No, me parece que no podía entrar a la sesión. Y Ah, ok, justo ok, el ok. Me compañero. parece que hay problemas, hay problemas Ujú. con los que están ingresando. Ahora vamos a esperar un momento. Sí, Los quería chicos de... comentarle, justo el compañero estaba hablando de un paper de la Universidad de los Andes, que me pareció interesante, pero de vectores autorregresivos, pero justo me botó de la sesión. Entonces, no sé si comentó algo importante. Ah, eh, no, no, no. Hemos estado conversando con un alumno. Ah, parece que estamos equivocados de clase. A ver, hay un problema de conectividad. No hemos estado hablando de algún paper en específico, hemos estado hablando de un tema de cointegración y vectores autorregresivos, pero parece que hay un tema de conectividad un poco raro. A ver, un minuto, chicos, por favor. Ah, perdón, perdón, perdón. Les comentaba si todos los que estamos aquí estamos llevando la clase de modelos de vectores autorregresivos el día de hoy, ¿sí?
Solamente para dejar claro, parece que hay un tema de conectividad. Sí, ¿no? Sí. Ok, ok. Entonces, bueno, les estaba compartiendo que en la plataforma, en la clase de hoy, en la sesión número 5 del 10 de julio, tema modelos de vectores autorregresivos 1, donde vamos a ver proyecciones, análisis macro y simulaciones de escenarios. Ya les he colgado los códigos que vamos a utilizar el día de hoy y las slides, ¿ok? La parte teórica, que son las slides, que va a ser muy, muy rápida, espero, y la parte de códigos en EBIUS, que va a ser el software que vamos a utilizar el día de hoy, ¿ok? Entonces, ayer con ustedes vimos una introducción a MATLAB y un breve repaso de todo lo que ustedes necesitan saber para desenvolverse sin problemas en este software, en este laboratorio de matrices o matricial, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar, digamos, esta clase de modelos de vectores autorregresivos, modelos multivariados, ¿no? Es en sí econometría, digamos, de series de tiempo, ¿no? Vamos a ver hoy de un breve repaso de esto, vamos a ver algunas simulaciones, algunos escenarios macro, algunas proyecciones y algún modelito por ahí de economías pequeñas y abiertas, ¿no? Me parece que tengo que admitir a los alumnos, ¿ok? Eh, pero esto no lo debería hacer yo. Bueno, bueno, ya, ok. Entonces, bueno, voy a compartir las slides que vamos a trabajar el día de hoy. Como les comentaba, ayer vimos MATLAB, hoy día vamos a hacer toda esta primera parte de nuestras sesiones en EBIUS, ¿ok? Puede sonar un poco contradictorio, pero no, al inicio todos tenemos que entrar un poco, eh, digamos, a familiarizarnos con este tipo de modelos, con un software que sea un poco más amigable, que se pueda manejar con clics, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir levantando algunos supuestos y complicando los modelos. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta que ya el EBIUS nos es insuficiente respecto a algunas funciones y necesitamos algún lenguaje de programación o software un poco más avanzado y con algunas cosas donde nosotros podamos, digamos, cambiar algunos supuestos y modificarlo, digamos, de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? Ese es MATLAB, básicamente. ¿Ok? Entonces, eh, déjenme compartirles mi pantalla, mi iPad, eh, para comenzar a ver la parte teórica, ¿no? Que es la parte más breve de esta parte, ¿no? De este módulo. Ok. Ah, no sé por qué tengo problemas para compartir pantalla. A ver, un minuto, por favor, voy a hablar con la parte de soporte. No puedo compartir mi pantalla.
Chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Porfa, confírmeme si es así. Hemos tenido unos problemas ahí de conectividad un poco complicados. Gracias, Wilder. Ok. Ok, bueno, estoy conectado desde mi iPad, pero muy raro. No me funciona el link que me pasaron. Pero vamos a avanzar por aquí, ¿ok? Espero se me escuche bien todo. Bueno, como estoy en el iPad, la cámara no es un poco deficiente, pero igual tengo que compartir el material que había preparado para ustedes, ¿ok? Entonces, mientras los problemas se van solucionando, porque tengo cosas para compartirles en el eViews, vamos viendo las slides, ¿ok? A ver. Ustedes me indican si se ve, por favor, sí. ¿Sí? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí, Renato. Perfecto. Ok. Entonces, lo que les había comentado un poco al inicio era que hoy, el día de hoy vamos a ver una introducción a los modelos de vectores autorregresivos. Y poco a poco vamos a ir levantando algunos supuestos respecto a este tipo de modelos, ¿no? Hasta terminar primero desde un enfoque tradicional o clásico, ¿no? Desde el enfoque frecuentista, ¿no? Y luego ir mudándonos hacia un enfoque bayesiano, ¿ok? Donde terminaremos pues con algunos modelos de vectores autorregresivos bayesianos, ¿no? Entendiendo un poco los conceptos detrás de las priors y de las posterior, ¿no? De las funciones, y luego ir complicando aún más el modelo con modelos con parámetros cambiantes, incorporando volatilidad estocástica, etcétera, ¿ok? Y viendo algunas aplicaciones también. Entonces, comencemos esta clase, ¿no? Viendo algo de teoría y espero pronto se mejore este tema de conectividad para ver las aplicaciones que tenía preparadas para ustedes, algunos escenarios macro. Ok, entonces esta PPT la he dividido en cinco partes, ¿ok? Una breve introducción, ¿no? Una breve introducción de lo que es los modelos de vectores autorregresivos. A ver, espérate. Voy a ver que podemos usar esto. Ok. Perfecto. La estimación de los modelos de vectores autorregresivos, luego vamos a ver un poco las propiedades de estacionariedad que son importantes para estos modelos, la especificación de los rezagos y luego algo de pronósticos utilizando estos modelos de vectores autorregresivos. ¿Ok? Ok, entonces empecemos. A ver. Ok. Entonces, un paper famoso es este paper del Negro y Schofferheim, ¿no? En el 2012. Y aquí este paper señala muy claramente la importancia de este tipo de modelos en la macroeconomía moderna, ¿no? Dice, los modelos VAR, ¿no? Parecen ser, pues, generalizaciones multivariadas de los modelos de univariados autorregresivos, ¿no? Y desde un punto de vista secundario, ¿no? Estos, digamos, pasan a ser uno de los instrumentos o herramientas clave, ¿no? De la macroeconomía empírica moderna, ¿no? Esto es lo que señala este paper, ¿no? Del Negro y Schofferheim, ¿no? Entonces nos da una primera aproximación a la importancia de este tipo de modelos, ¿no? Ahora, ¿qué son los modelos VAR? ¿No? Los modelos VAR son modelos multivariados, ¿no? A diferencia de los modelos de regresión univariados, ¿no? Multivariados, lineales de series de tiempo, ¿no? En donde básicamente también hay relaciones entre variables endógenas y variables exógenas, ¿no es cierto? Donde las variables endógenas en el sistema son funciones de valores rezagados de todas las variables endógenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos al lado izquierdo el PBI, ¿no? Al otro lado vamos a tener una función
de los rezagos del PBI, ¿no es cierto? Pero ese es univariado. En cambio, si ese YT pasa a ser un vector donde está el PBI y donde está la inflación, entonces vamos a tener, ¿no?, que esto va a ser en función de los rezagos de esas variables endógenas, que son el PBI y la inflación, ¿no es cierto? Entonces, esto es un modelo VAR. Esto es un modelito, ¿no? Alternativas sencillas, claro, los modelos VAR, digamos que funcionan como alternativas sencillas y flexibles a los modelos tradicionales de ecuaciones múltiples, ¿no? Los viejos modelos, digamos, de la macroeconomía antigua, ¿no es cierto? Ok, entonces, el inicio de los VAR está estrechamente relacionado al trabajo de Christopher Sims. ¿Okay? En la década de 1980, este señor, que es premio Nobel, criticó los modelos macroeconométricos de gran escala, estos modelos macroeconómicos antiguos, ¿no? Un sistema de ecuaciones gigantesco, ¿no?, propios de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían fuertes suposiciones básicamente sobre la naturaleza dinámica, ¿no?, de la relación entre las variables macroeconómicas. Hacían fuertes supuestos, tenían un marco bastante rígido, ¿no?, sobre esa naturaleza dinámica de la relación entre las variables macro, ¿no? Y esto era en gran medida incompatible con la noción de que los agentes económicos pues tienen en mente el hecho de las decisiones, tienen en cuenta, ¿no?, el hecho de las decisiones de hoy sobre la utilidad futura, ¿no? Entonces, Sims, lo que hace este señor es proponer a los modelos VAR como una alternativa que permitía modelar datos macroeconómicos de manera informativa, es decir, que la data y la información que esté cuantificada, ¿no?, nos digan o nos den información sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, este señor Christopher Sims publica en 1980 un paper famoso que varios de ustedes seguramente lo habrán escuchado, que se llama Macroeconomics, ¿no?, and Reality, ¿no? Refleja fielmente lo que este señor nos dice, ¿no? Los datos son los que nos tienen que dar una noción más cercana a la realidad. Y este paper fue publicado, ¿no?, en la revista famosa Econométrica, ¿no? Econométrica, ¿no? Este es un trabajo fundamental, ¿no?, que le traería junto a Tom Sargent, ¿no?, el Nobel por su investigación empírica sobre la causa y efecto en la macroeconomía, ¿no? Les dieron el premio Nobel, ¿no? Entonces, en un mundo con agentes racionales y con agentes que son forward-looking, lo que hablábamos el día de ayer con respecto a las expectativas de inflación, ninguna variable puede considerarse exógena. Todas las variables deberían ser endógenas. ¿Ok? Es decir, nuevamente apelamos a esta noción. YT considerada como un vector de variables endógenas en función a sus rezagos. Esta es una noción totalmente forward looking, ¿no es cierto? Ok, sigamos entonces. Entonces, ¿para qué se utilizan los modelos VAR? ¿Para qué se utilizan los modelos VAR? En general, lo que se suele hacer es decir que los modelos VAR se utilizan para dos fines en particular, ¿no es cierto? Por un lado, se utilizan para hacer pronósticos, y por otro lado, para hacer ese análisis estructural. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar básicamente en el primero, en los pronósticos, ¿ok? Y en la siguiente clase vamos a ver un poco de VAR estructurales, ¿ok? Que usualmente se le denomina como SVAR, ¿no es cierto? SVAR. Perfecto. Entonces,
por un lado tenemos los pronósticos, ¿no? Los VAR proporcionan a menudo predicciones. Esto lo podemos poner por aquí, ¿no? Los modelos VAR proporcionan a menudo predicciones, ¿no? Y en verdad estas predicciones, número uno, son superiores a los modelos univariados, ¿no? Y por otro lado, a veces elaboran modelos de ecuaciones simultáneas basadas en teoría, ¿no? Modelos de ecuaciones simultáneas basadas en teoría, ¿no? Entonces, para este propósito que es el de pronósticos, se utiliza los VAR en su forma reducida, ¿no? VAR en su forma reducida, y esto es suficiente. Esto es suficiente, ¿cierto? Sin embargo, para analizar o para evaluar un análisis estructural, uno necesita de una identificación económica del modelo, ¿no es cierto? Entonces, en la otra parte, aquí, tenemos identificación económica del modelo, ¿no es cierto? Y para eso están pues los structural VARs, ¿no es cierto? VARs. ¿Para qué se utilizan los structural VARs? Bueno, las funciones o las utilizaciones de este tipo de modelos, ¿no? Son usados para, en primer lugar, impulso-respuesta, como bien Ramsés nos comentaba al inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si sube la tasa de interés real? Entonces, ¿qué pasa con el PBI? ¿No es cierto? Esa es una pregunta interesante que se puede cuantificar mediante la utilización de modelos estructurales, ¿no? De modelos VAR estructurales. Por otro lado, la descomposición de varianza del error de predicción. Las siglas en inglés es FEBD, ¿no? Forecast Error Variance Descomposition, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la descomposición de varianza del error de predicción? Para saber la fuente, ¿no? De las fluctuaciones, ¿no? Fuente de las fluctuaciones, por ejemplo, del ciclo económico. ¿Ok? Perfecto. Y por último, por ejemplo, también nos permitiría proveer de un benchmark, ¿no? Un contrafactual o una línea base sobre el cual evaluar una teoría macro, ¿no? Una teoría macro moderna, por ejemplo, ¿no? Entonces, las funciones de los modelos VAR en sus dos principales funciones son verdaderamente importantes, ¿no? Los que hacemos política económica, efectivamente necesitamos hacer predicciones, ¿no? Necesitamos hacer predicciones. Y por otro lado, también necesitamos evaluar ciertas políticas macro, ¿no? Y ver cuáles son las fuentes de las principales fluctuaciones de ciertas variables, ¿cierto? Entonces, tanto el structural VAR como el VAR en su forma reducida son importantes para el análisis macroeconómico, ¿ok? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda?
ver, voy a ir hacia el Zoom a ver si por ahí hay alguna duda. A ver. Todo bien. Ok, gracias. Gracias, chicos. Profesor, ¿me escucha? Disculpe. Sí, claro, te escucho. Ah, ya. Sino que tengo prendido mi notebook porque se cayó mi red, entonces tengo dos conexiones. Ya, la pregunta era, para entenderla muy bien, ese tipo de bar reducido, no importa la teoría económica, en cambio en el estructural sí importa la teoría, pero en el segundo importa el orden de las variables, y en el primero no importa mucho. O sea, quiere decir que si yo hago el impulso respuesta para hacer pronósticos, o sea, en el primero, en el reducido, no va a importar el impulso respuesta, pero en el estructural sí es importante el impulso respuesta, porque de repente quiero hacer pronósticos y de repente quiero ver el impulso respuesta y no me sale mucho sentido. A pesar de que el impulso respuesta no tenga mucho sentido, ¿puedo realizar pronósticos en el bar reducido? Sí, a ver, es interesante tu pregunta, ¿no? En el primer modelo, en el modelo en su forma reducida, básicamente nosotros estamos correlacionando un montón de variables, ¿no? Ahí sí tengo un comentario en lo que decías. Yo creo que tanto para los VAR en su forma reducida como en los VAR en su forma estructural, hay que tener cuidado con la selección de variables, ¿no? Nosotros no vamos a poner, pues, PBI, inflación, tasa de interés y, no sé, pues, demanda no sé, pues, alguna variable que no tenga nada que ver con el ciclo económico peruano. Por ejemplo, no sé, pues, venta de zapatos de Suecia, ¿no es cierto? Entonces, PBI, inflación de Perú, tasa de interés de Perú y venta de zapatos suecos, ¿ok? Y de repente correlaciona bien, de repente hay una correlación importante y surgen ahí relaciones interesantes y significativamente estadísticas, ¿no? Pero probablemente hay ahí una relación espuria, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en el modelo Barra en su forma reducida como en los modelos estructurales, con mayor razón, tiene que haber cierto criterio económico y cierta evaluación previa al momento de seleccionar las variables para hacer algún tipo de inferencia, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, efectivamente, cuando tú haces impulso-respuesta con un modelo en su forma estructural, justamente tú estás respetando una estructura, ¿no? Una estructura económica, una identificación económica del modelo. Por ejemplo, nosotros sabemos que los choques externos tienen o pueden tener impactos de manera contemporánea en las variables peruanas. Sin embargo, por teoría económica y al ser nuestra economía una economía pequeña y abierta, los impactos que tengamos domésticamente no necesariamente van a impactar de manera contemporánea a los choques que vienen del sector internacional. O sea, es bastante difícil que un choque de tasa de interés peruana te mueva el PBI mundial, ¿no es cierto? Probablemente lo hará, pero en un margen muy despreciable, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que nosotros somos una economía pequeña, porque representamos una porción del PBI mundial muy chiquitita, abierta porque estamos sujetos a las transacciones con el comercio internacional y a choques financieros desde la Fed, por ejemplo, ¿no? Y primaria exportadora, pero bueno, esto último lo podemos obviar, es una economía pequeña y abierta la peruana. Entonces, esa es una manera de identificar un modelo. El permitir que la parte externa impacte de manera contemporánea en las variables domésticas, pero el impedir, ¿no es cierto?, de alguna manera, o restringir a que las variables domésticas no tengan influencia sobre las variables externas. Entonces, eso te va a permitir tener unos impulsos de respuesta correctamente identificados, con la verdadera magnitud que debería ser, ¿no es cierto? Con la dirección y el signo correcto.
lo cual no se rescata en la parte de los modelos VAR en su forma reducida, ¿no? En su forma reducida te pueden salir impulso-respuesta o descomposiciones de varianza totalmente distintas que las que obtenemos una vez identificado el modelo, ¿no? Ese es justamente el valor agregado de identificar un modelo, ¿no es cierto? Limpiar un poco de esos efectos espurios que podrían haber o de esos efectos los cuales por la teoría económica sabemos que son bastante difíciles o casi imposibles de tener, ¿no es cierto? Pero claro, se puede hacer. De que se puede hacer, es muy parecida a la respuesta anterior de la integración, ¿no? De que se pueden hacer los impulsos de respuesta, se pueden hacer. Mucho va a depender tu coherencia económica, tu base teórica económica y la interpretación que debas darle a esas funciones impulso-respuesta, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, pero si nosotros queremos hacer proyecciones, ¿no es cierto? Y tenemos que un modelo está validado en su forma estructural, podemos aprovechar su parte reducida para generar ciertas proyecciones, porque ya hay una validación desde la parte estructural. ¿Ok? Entonces podemos aprovechar esas relaciones estadísticas para generar algunas predicciones consistentes, unas proyecciones que se acerquen mucho a la realidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver en algunos ejercicios que les he propuesto en esta clase. No sé si quedó un poco claro ese aspecto. Profesor, disculpe, hubo un sonido, o sea, en el estructural importa el orden, la especificación también, ¿no? Ah, ok, me olvidé de esa pregunta, sí. Ya. No, en el estructural no importa el orden, ¿ya? En donde importa el orden es en la identificación recursiva a las SIMS. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ok? Este señor Christopher Sims en los 80 propone una manera de identificación, pero que no es la única. ¿Ok? Entonces esta identificación recursiva que propone Sims es de las identificaciones más populares y utilizadas, pero no es la única. Ojo que hay identificaciones de signos, restricciones de corto plazo, restricciones de largo plazo, ahora hay unas restricciones textuales, han surgido un montón de corrientes literarias que han investigado acerca de nuevos tipos de sistemas de identificación o estrategias de identificación. ¿Ok? Entonces, claro, si utilizamos una estrategia a la SIMS, el orden va a importar, pero si utilizamos signos, tú puedes poner la variable más endógena al inicio y la variable más exógena al final o al medio y no va a importar el orden, simplemente tienes que cerciorarte que los signos que estás, digamos, considerando para cada uno de estos choques estén bien identificados y nada más, ¿no? Entonces, no nos conformemos con solamente tener en claro la identificación de SIMS, donde sí importa el orden, ¿no? Pero por un tema, bueno, ya es un tema ya personal de cada uno. Yo en particular siempre ordeno mis variables desde la más exógena a la más endógena, ¿no? Es un hábito que como investigador he ido formando, pero también entiendo que muchas veces el orden no interesa, sino interesa identificar bien los signos o las relaciones que hayan entre las variables de manera estructural, ¿no? No sé si quedó ahí un poquito más claro. Chicos, ¿están por ahí? ¿Se fueron? A ver. Es que estoy como en Sí, el se iPad. escucha. No. Ok. Ah, ya, miren, estoy aquí en el chat y me dicen cuáles son las condiciones para utilizar la forma reducida o SBAR. Creo que ya lo comenté un poquito, Copertino, si tienes todavía dudas en eso, no hay problema, yo lo checo. Profesor, una consulta, ¿cuántas observaciones como mínimo debe tener para hacer proyecciones de un bar? Eso lo vamos a ver justo en las slides un poquito más adelante, ¿ok? ¿Es vital lo de los signos? Sí, total. De acuerdo contigo, Evelyn, también. Es vital lo de los signos. ¿Sí?
Ok, a ver, entonces continuemos. A ver, si me dan un segundo. A ver, ok. Entonces, continuamos, ¿ok? Continuamos. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir el día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero la especificación, ¿no? El punto inicial es clave, ¿no? La especificación y estimación de VARs en su forma reducida, ¿no? Eso es lo primero que vamos a ver hoy, ¿no? Pero esta especificación y estimación del modelo en su forma reducida, hay que validarla. Es decir, hay que ver si efectivamente las variables nos están proporcionando la información correcta, si efectivamente la estructura de rezagos es la apropiada para ese modelo, ¿no? Hay una serie de condiciones y en primer lugar también está el tema de la estacionalidad, ¿no? A ver si estamos en lo correcto al utilizar un VAR o si de repente necesitamos un modelo que corrija los errores, ¿no? De corrección al error. Entonces, la segunda etapa, después de la especificación y estimación del modelo, es la validación, ¿no? Si lo rechazamos, bueno, volvemos al punto inicial, ¿no? Pero si no, si lo validamos y si es correcto este modelo, entonces podemos continuar con nuestro flujo. Y hay dos caminos, los dos caminos que les había propuesto anteriormente. En primer lugar, con la validación ya del modelo en su forma reducida, podemos hacer pronósticos donde se necesitan meramente relaciones estadísticas, interrelación entre variables, ¿no? Pero para ello, previamente está la validación del modelo. Aquí entra un poco la pregunta anterior de su compañero, ¿no? No cualquier grupo de variables debe entrar a realizar pronósticos, porque podrían haber relaciones espurias, ¿no es cierto? Entonces, después de la validación podemos hacer predicciones, o por el contrario, o en complemento a esas predicciones, podemos especificar y estimar el modelo VAR, pero en su forma ya estructural, ¿no? Salimos de la parte en su forma reducida, reduced form en inglés, y vamos a structural VAR, ¿no es cierto? Y con los structural VAR podemos hacer impulso-respuesta y descomposiciones de varianza. Ya lo habíamos visto un poco esto en la parte inicial de esta introducción. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a la estimación de los modelos VAR. Vamos a la estimación de los modelos VAR. Entonces, vamos a ir por la representación de un modelo VAR. ¿Ok? Sea YT un vector con el valor de n variables en el tiempo t, ¿no es cierto? YT puede ser un vector donde esté pues el PBI, ¿no es cierto? Por aquí, la inflación por acá, la tasa de interés por acá, ¿no es cierto? El tipo de cambio real, ¿no es cierto? El tipo de cambio nominal, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, este Y es un vector que contiene todas esas variables endógenas, ¿no? Habíamos dicho que este Y era un vector de variables endógenas. Entonces, un proceso de vectores autorregresivos de orden P, ojo con este orden P, generaliza un proceso ARP, ¿no es cierto? Que es un autorregresivo, simplemente, ¿no? Unidimensional. Pero aquí simplemente le añadimos el B porque estamos hablando de vectores de una variable en n variables. Entonces, tenemos este vector YT que está en función de un vector de constantes, G0, y en función de sus rezagos, YT-1, YT-2, YT-P, ¿no? Acompañados por matrices, ojo que este G1, G2, hasta GP, son matrices, ¿ok? Son matrices de N por N. Acá está, matrices de N por N. Y estas matrices se les llama matrices asociadas a los rezagos del VAR, a las variables endógenas rezagadas, ¿ok? El G0 es un vector de constantes, n por 1, ¿no es cierto?
GJ, que es este vector de coeficientes, n por n, y al final, ¿no es cierto?, tenemos un error, ¿no?, que es un vector de innovaciones, al que se le llama también white noise, ¿ok? Este es un supuesto fuerte que después lo podemos relajar, por ejemplo, incorporando volatilidad estocástica, donde ya no se cumplen los supuestos de esfericidad, ¿no?, que hemos visto en nuestra econometría básica. Entonces, este vector de innovaciones ET tiene esperanza cero, por eso es un white noise, y bueno, su covarianzas sigma si t es igual a tau y cero en otro caso. ¿Ok? Perfecto, seguimos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo para un bar con dos variables, ¿no? Bar con un rezago y dos variables. ¿Ok? Entonces aquí n es igual a 2. Por lo tanto, los GJ van a ser de 2 por 2, ¿no es cierto? El G0 va a ser de 2 por 1, ¿verdad? Y el E también va a ser de 2 por 1. Acuérdense de eso. ¿Ok? Si lo desagregamos, ¿no? Nos quedaría este sistema de ecuaciones, ¿no? Y1t, aquí no tenemos en este ejemplo constante. Bueno, podemos depender o no depender de las constantes. En este caso le hemos volado las constantes. Solamente depende de su rezago, del primer rezago de cada una de las variables endógenas. Es decir, si este Y1 es el PBI, ¿no es cierto?, depende del PBI en T-1, y si este señor de acá es la inflación, ¿no es cierto?, también depende del PBI de la inflación en T-1. ¿Okay? Aquí del PBI en T-1 y de la inflación en T-1 también. ¿Ok? Entonces, estas son las variables endógenas. Estas son las variables endógenas y este es el vector de errores. E1t y E2t, ¿no? En notación matricial, para simplificar todo este señor que está aquí encerrado en rojo, lo podemos notar como YT, que es el vector, ¿no? YT básicamente es el vector, pues, Y1t y Y2t, ¿no es cierto? Es igual al G1. Este G1 es un vector de 2 por 2, habíamos dicho, donde se conforma de G11, G12, G21 y G22, ¿no es cierto? Ese es G1. Y ET-1 es el vector de variables endógenas rezagado y ET es este señor que está aquí. ¿Ok? Es este señor que está aquí. Perfecto. Ok. Bueno, la matriz de varianzas y covarianzas es esto que está aquí, que es sigma, ¿no es cierto? Donde en la diagonal vemos que están las varianzas. Ok, aquí me he equivocado, Si pueden, ahí le hacen una corrección, aquí es 2. Ok. La varianza de 1 y la varianza de 2. Y acá las covarianzas, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos, por ejemplo, puede ser la inflación y el PBI, ¿no? Y si se cumple esto para cuando T es diferente, ¿no es cierto? Perfecto. Y esto ya lo habíamos visto. Perfecto. Ok, ya tenemos nuestro modelo bar con un rezago y con dos variables. Ok. Perfecto. Ok, entonces, aplicando, bueno, la estimación que se hace usualmente para los modelos bar y la que vamos a realizar el día de hoy en EBIUS es mediante mínimos cuadrados ordinarios. Profesor, ¿también se puede hacer mínimos cuadrados generalizados? También se puede hacer. Profesor, ¿también se puede hacer por máxima verosimilitud? También se puede hacer por máxima verosimilitud. De hecho, la máxima verosimilitud es una metodología que nos va a servir transversalmente tanto para el enfoque frecuentista como para el enfoque bayesiano. O sea, hay que irnos familiarizando con el enfoque de máxima verosimilitud, que en este caso, ¿no?, si se cumplen los supuestos que hemos visto, de esfericidad de los errores, de estacionariedad de las variables, etc., las estimaciones van a ser pues consistentes, eficientes y equivalentes a una metodología generalizada. ¿Ok? Entonces se cumplen las propiedades estadísticas más importantes que tenemos en nuestra econometría. ¿Ok?
Ok. Después vamos a ir levantando todos esos supuestos. Ojo que aquí estamos partiendo de un mundo perfecto, ¿no? Esta clase va a ser en gran mayoría partir de un mundo donde todo se cumple, donde todo es bonito y donde la programación es sencilla y con clics. Todo lo que vamos a ver hoy día es color de rosa, ¿no? Y poco a poco, en las siguientes clases vamos a ir levantando estos supuestos e ir complicando los modelos para hacerlos más realistas, ¿ok? Y para responder distintas preguntas de investigación. Ok, especificaciones generales, ¿ok? Algunos detalles para que no nos olvidemos, ¿ok? A ver, la selección de variables a incluir en el sistema. De acuerdo a la teoría económica, tenemos que seleccionar esas variables, evidencia empírica y o experiencia, ¿ok? Si queremos, no sé, hacer algún modelito de política monetaria, pues es fundamental incluir algunos indicadores de liquidez de los bancos, de encaje por ahí, de tasas de interés, por ahí algún indicador de actividad económica como el PBI, ¿no es cierto? Pero no vamos a meter, pues, no sé, pues variables que no tienen nada que ver, ¿no? No sé, de repente el consumo de algún sector de la población o el gasto público de algún sector del gobierno. De repente son variables que podrían aportar algún tipo de información, pero que es muy marginal y hay que ver ese trade-off, ¿no? Con la especificación correcta del modelo y el tema de tener un modelo parsimonioso también, ¿no? Entonces, hay que seleccionar las variables apropiadas dependiendo de la pregunta de investigación que tengamos, ¿no? En un modelo, por ejemplo, de choques externos, tendríamos que incluir un bloque exógeno, un bloque externo importante también, ¿no? Entonces, por eso aquí pongo, en primer lugar, de acuerdo a la teoría económica, ¿no? Por ejemplo, la curva de Phillips, la tasa de interés del Banco Central, por teoría económica, responde al nivel de actividad económica, es decir, a los movimientos del producto, ¿no? De la brecha producto, y también a movimientos en la inflación, ¿no es cierto? En las expectativas de inflación. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría económica. Entonces, ¿por qué en un modelo no incluir esas variables que la teoría económica ya ha estudiado y sobre las cuales ya tiene pues, una serie de avances y estudios económicos, ¿no? En segundo lugar, la evidencia empírica, ¿no? Imaginemos que hayan papers que ya hayan sido publicados, ¿no? En revistas importantes, que hayan sido revisados por importantes economistas, donde se encuentren nuevas evidencias sobre relaciones entre variables económicas, entonces también podríamos incluirlas, ¿no? Basándonos en paper, o la expertise de cada uno de los investigadores. Oye, yo sé que el PBI peruano tiene una correlación muy cercana con la producción de electricidad de las principales empresas de Perú. Ah, ok, entonces voy a aprovechar esa correlación para generar un modelito que me permita pronosticar el PBI en tiempo real utilizando datos de producción eléctrica, ¿no? O, por ejemplo, la venta de cemento o la venta de pollo, etcétera, ¿no? Esa es la experiencia, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Segundo punto, nos dice, se pueden incluir variables exógenas, ¿no? Puede haber una constante, tendencias temporales, otras variables explicativas adicionales, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. No solamente en la parte multivariada, sino también en la parte univariada, ¿no? Tercero, los datos no estacionarios, niveles, por ejemplo, a menudo se transforman los niveles, diferencias logarítmicas, tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Lo que usualmente se hace es trabajar con tasas de crecimiento o en diferencias logarítmicas, que es una aproximación de esto de acá, ¿no es cierto? Para evitar el tema de raíz unitaria y tener variables estacionarias, ¿no? Y lo que les había comentado por último, el modelo debe ser parsimonioso. No es, digamos, recomendable incluir en un modelo pues 20 variables, ¿no? 15 variables, ¿no? Mejor es encontrar un modelo un poco más pequeño que, digamos, no incluya
algunas variables de repente complementarias, pero que tenga un buen poder predictivo, que tenga un buen poder explicativo de lo que está pasando en la dinámica macroeconómica. Entonces, hay un trade-off por especificar bien el modelo y porque el modelo sea flexible y no se sobredimensione, digamos, ¿no? También en el número de coeficientes, dado que tenemos una limitación usualmente en los datos, ¿no es cierto? Usualmente siempre tenemos una limitación en los datos, ¿no? Ok. Entonces, en este momento, yo tenía la instrucción de irnos a EBIUS, ¿ya? Estoy teniendo algunos problemas con ello, ¿ok? Así que, porque todavía no me puedo conectar a mi computadora, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si nos tomamos unos 5 o 7 minutos, por favor, chicos, para poder yo solucionar algunos problemas aquí técnicos que tengo y poder irnos a EBIUS y poder hacer algunas simulaciones que creo que a ustedes les va a interesar muchísimo? ¿Ok? ¿Les parece? Bien, sí, gracias. Sí, Renato. Una consultita antes sobre el EBIUS. Hoy día en la mañana me parece que han habilitado el EBIUS 12. ¿Con ese vas a trabajar o también es aceptable el 10? Sí, también es aceptable el 10. Lo que vamos a hacer hoy día no es algo novedoso que tenga el 12. Si lo pueden tener, bacán, pero debería ser transversal la clase de hoy a cualquier EBIUS que tenga. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Listo. Entonces, vámonos al break un ratito. Lo hemos adelantado algunos minutos, pero sí quiero conectarme a mi computadora para poder transmitirles los ejercicios que tenía planeados para ustedes, ¿sí? Listo, nos vemos en 5 o 7 minutitos, ¿ya, chicos? Gracias.